6 y versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Puede indicar un amén cuando usted lo tenga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tienen todos? Ok. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leerlo de nuevo. Y hay palabras aquí que yo quiero que note y ponga mucha atención a las ciertas palabras que están aquí. Dice, toda escritura es inspirada por, en otra palabra, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis es inspirado por Dios. Y útil para, dígalo fuerte, para enseñar. La palabra es útil para enseñar. Dice, y para redarguir, para que te dé convicción que hay cosas que estamos haciendo que no está bien y tenemos que, como dice la siguiente palabra, corregir. Tenemos que corregirla. Para instruir en justicia, al fin de que el hombre, ¿de quién? El hombre de Dios. ¿Dejó Dios aquí afuera a las mujeres? No, aquí está hablando de las mujeres también. Para que el hombre, recuerde que cuando usa el término hombre, aquí lo habla en término general. El término hombre aquí se le aplica lo mismo cuando el Señor tomó a Eva y la sacó de la costilla de Adán. Y Adán le llamó, ¿cómo le llamó a Adán? Varona, porque salió del varón. Entonces, cuando la Biblia registra aquí, está hablando aquí, para que el hombre de Dios sea perfecto, está hablando también de la mujer. La mujer puede llegar a una madurez espiritual, puede llegar a ser perfecta también. Para que sea perfecto, enteramente preparado. Preparado. ¿Para qué, hermanos? Dígalo fuerte, ¿para qué? Aquí se pone en balanza toda buena obra. Entonces, quiere decir, toda obra que usted haga, tanto hombre como mujer, se va a poner en balanza delante de Dios. Y la Biblia enseña aquí que la palabra es para corregirnos y que nos preparemos para hacer buenas obras solamente, no malas, pero para hacer buenas obras. Amén. Tenga la bondad, hermano, de tomar su asiento en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque Él es un Dios grande y lleno de misericordia. Amén. Hay muchos textos que a través de los años se leen y muchas veces lo leemos y no entendemos ni lo que estamos leyendo. Le damos una interpretación muchas veces equivocada y en eso tenemos que ser muy precavidos, porque si usted da una interpretación equivocada a alguien, usted le está haciendo daño a alguien por no saber cómo decirle lo correcto. Entonces, esta es la razón por la cual Dios ha colocado dentro del cuerpo de Cristo, puso apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. La Biblia dice que es para la perfección del cuerpo de Cristo. Son textos que usted debe de saber de memoria y son textos que nos están indicando qué es lo que debe ver dentro de cada iglesia local. Entonces, en cada iglesia local Dios puso estos 5 ministerios y el propósito de los 5 ministerios es para corregirle a usted y corregir también a los pastores y ministros. Porque no porque somos pastores somos perfectos, hermano, también muchas veces por falta de ignorancia cometemos errores, por falta de conocimiento o por falta de estudios también o por no investigar, también podemos cometer muchos errores, como hoy en día hay muchos que están predicando y enseñando, aunque equivocadamente, pero en su propio sentido piensan que están bien. Entonces, el propósito de la palabra no es para pelear, combatir, ni a ver quién es mejor, quién sabe más. Este no es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es para instruirnos a nosotros la manera mejor que debemos de vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Y esta mañana quiero hablar un poquito, hermanos, sobre lo que la Biblia nos enseña respecto a Dios, porque todo el mundo habla de Dios. Pero una pregunta podemos hacer, ¿todo el mundo conoce a Dios? Tal vez algunos lo conocen por lo que oyen o lo conocen por lo que leen,
pero tal vez otros lo conocen porque tienen una experiencia personal con Él. Y eso marca una gran diferencia. No es lo mismo aprenderlo teóricamente a tener una vida personal con Él, un camino personal con Él. No es lo mismo. No es lo mismo decir yo oigo de Juliano de tal, es esto y esto y esto, a usted conocerlo personalmente. No es lo mismo. Entonces, lo mismo aquí. Uno puede aprender académicamente, puede aprender en un colegio, puede aprender en una universidad respecto a la divinidad de Dios, pero si no tiene ese encuentro personal con Dios, realmente no le conoce. Le conoce por estudio, le conoce por libro, le conoce por formas teológicas, pero no tiene un encuentro personal con Él. Y muchas de las veces es bonito, hermano, cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos hable. Porque el Espíritu de Dios no se contradice. El Espíritu de Dios, hermano, revela lo que Él es, te muestra lo que Él es, si queremos realmente obedecerle y sujetarnos a su palabra. Ahora, esta mañana vamos a estar tomando varios textos y yo quiero que usted mire con su Biblia. La versión que yo tengo es un poco diferente, pero yo lo voy a invitar en esta mañana que abra su Biblia en el libro de Isaías 40, verso 3. Vamos a comenzar con esto. Isaías capítulo 40, versículo 3 del libro de Isaías. Y yo quiero que note que el profeta Isaías habló esto como unos 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Isaías 40, versículo 3. ¿Sí lo tienen todos? Voz que clama en el desierto, preparar camino ¿a quién? Observa esto, voz que clama en el desierto, preparar camino, dice la escritura aquí, ¿a quién? A Jehová. Dice, endereza el calzado a soledad, ¿a quién? Recuerde que cada texto tiene palabras claves, que no podemos cambiarlas, no podemos torcerlas, no podemos darle un significado que no es, y no podemos dar una interpretación que nos conviene a nosotros, no podemos hacer eso porque entonces ya estamos adulterando la palabra de Dios. Pero yo quiero que note, el profeta Isaías profetizando, dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Está especificando a quién se le está preparando el camino, ¿verdad? Está diciendo que a Jehová se le está preparando el camino. Este es el mismo Jehová que sacó a Israel de Egipto. Este es el mismo Jehová que formó al hombre del polvo de la tierra. Este es el mismo Jehová que le dijo a Abraham que saliera de sus parentelas para que sirviese a un Dios santo. Este es el mismo de Jehová que le dijo a Noé que hiciera una arca porque iba a mandar juicio sobre la tierra, y mandó juicio y Noé le obedeció a él. Entonces yo quiero que note que este verso dice, hay una voz que clama en el desierto, pero esta voz quiere decir hay una persona que viene. Hay una persona que le va a preparar el camino a Jehová, dice el texto. ¿Okay? Y yo quiero que note, y luego dice, y enderezará calzado en la soledad. Ahora cambia. ¿Qué dice? ¿A nuestro qué? Mire su Biblia. ¿A nuestro qué? A nuestro Dios. Ok. Cuando Isaías profetizó esto, hagamos la pregunta, ¿cuántos dioses conocía el profeta Isaías? ¿Será que él conocía varios dioses aparte de Jehová? No. Él conoció solamente un Dios. Y si usted analiza el libro de Isaías, el libro de Isaías, hermano, está lleno de profecías respecto a Cristo. Y todas las profecías que está hablando el profeta Isaías, está hablando que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Aunque él literalmente nunca vio al Señor Jesucristo, pero profetizó de él. Por ejemplo, este texto que estamos leyendo, Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, y se enderezará la calzada a nuestro Dios. Isaías dice, nuestro Dios, y el Dios de Isaías era Jehová de los ejércitos, no era otro, era Jehová de los ejércitos. Ahora, yo quiero que vea cómo la Biblia no se contradice, sino que la Biblia cumple su palabra. Ahora, aquí hablaba tiempo futuro, dice preparar, no dijo preparó, sino dice prepara, tiempo futuro, el camino a Jehová nuestro Dios. ¿Quién es esta voz en el desierto? Vaya conmigo en Mateo capítulo 3, versículo 3.
Mateo capítulo 3, versículo 3. Mire lo que dice. Porque hay muchas ideas. Hay muchas ideas circulando por donde quiera y cada uno tiene su punto de vista. Algunos dicen, bueno, Cristo ya estaba desde el principio con el Padre, desde que el mundo fue creado. Algunos dicen, Cristo ya estaba con el Padre formando el mundo. No hay ningún texto en la Biblia que diga eso. Algunos dicen, Jehová le estaba ayudando, o más bien el Hijo le estaba ayudando al Padre a formar al hombre del polvo de la tierra. No hay ningún texto en la Biblia que diga eso. Pero la Biblia dice que Jehová solo extendió los cielos y la tierra por su propio poder. La Biblia dice que Jehová solo formó al hombre del polvo de la tierra. No había nadie que le ayudase a él, sino que él lo pudo hacer absolutamente solo. Mire Mateo 3:3. Porque este es aquel de que fue dicho por el profeta Isaías. Estamos hablando de 600 años de diferencia. 600 años lo profetizó Isaías y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento cumpliéndose esa profecía del profeta Isaías. Dice verso 3, porque este es aquel de cual habló por el profeta Isaías, que dijo, voz que clama en el desierto, emparejará el camino al Señor. Ahora mire, aquí ya no dice Jehová, aquí dice la palabra Señor. Entonces dice, enderezará sus veredas. Cuando dice la palabra Señor, recuerde que la palabra Señor es una transliteración del hebreo al griego. En el hebreo es Jehová, en griego es Señor, que significa lo mismo, tiene el mismo significado, tiene el mismo poder y tiene el mismo autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Mateo? Lo que Mateo está diciendo, que Juan el Bautista preparó el camino para Jehová, para que se cumpliera lo que está diciendo Isaías 40, versículo 3. Dice que Juan fue el que preparó el camino a Jehová, porque Jehová mismo declaró que la voz que clama en el desierto preparará el camino a Jehová. Entonces sabemos que el único que preparó ese camino fue Juan el Bautista. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque la palabra nunca se contradice. Por eso tomé el tiempo para dar estos textos. En Malaquías, voltee su Biblia al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Yo quiero que vea lo que dice. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y dice, y luego vendrá a su templo el Señor. ¿Quién va a llegar a su templo? En una versión le dice Jehová. Jehová vendrá a su templo. Note esto. A quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. A quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Malaquías también está profetizando que Jehová iba a llegar a su templo. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Algunos lo pueden interpretar que cuando Cristo tenía 12 años de edad llegó a su templo y pueden decir aquí se está cumpliendo esto, pero no es esto. Recuerde que en el Antiguo Testamento el propósito del tabernáculo en el Antiguo Testamento era para que Dios habitase en medio del pueblo de Israel. La única forma que Dios podía habitar en medio de Israel es por medio del tabernáculo. Y Dios no estaba en el atrio, Dios no estaba en el lugar santo, sino que Dios habitaba en el lugar santísimo. De ahí Dios tenía relación con los sacerdotes y los sacerdotes con el pueblo de Israel. Es la forma que Dios estaba trabajando. Pero era allá dentro donde Dios estaba trabajando. Y cuando dice que Dios llegará a su templo, no está hablando el tabernáculo de David, no está hablando del tabernáculo de Moisés, no está hablando del tabernáculo de Salomón. Recuerda que él tenía otro tabernáculo para el Nuevo Testamento. Y el nuevo tabernáculo era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted mira a San Juan 1:1, dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego el verso 14 dice aquel verbo y se fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar literalmente allí significa tabernáculo, casa, morada de Dios. El cuerpo de Cristo fue el tabernáculo de Dios. El cuerpo de Cristo fue la casa de Dios. El cuerpo de Cristo fue el tabernáculo de Dios y Dios estaba dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, explico para que me entiendan un poco. Cuando decimos Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo, entra Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y explico, hermanos, cuando dice toda la plenitud, no está hablando que todo lo que Dios es habita en el cuerpo de Cristo, no. Lo que estamos diciendo es que todos los atributos de Dios estaban en Cristo Jesús. Cristo es el cuerpo, el templo de Dios, pero todo lo que es Dios no podía habitar totalmente en su plenitud dentro de este cuerpo humano. Porque si hablamos de que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, estamos hablando que Dios es presente en todo lugar. Entonces, todo lo que es Dios, no podemos meterlo en un cuerpo, hermano, por decirlo así, de que tenía tal vez 6 pies de altura, en un cuerpo pequeño. Todo lo que es Dios no podía estar dentro de ese cuerpo. Porque si todo lo que es Dios hubiera entrado en ese cuerpo hubiera explotado, no hubiera resistido la presencia del Dios Todopoderoso. Imagínense cuando la gloria de Dios bajaba en el monte Sinaí, la Biblia dice que el monte temblaba. El monte temblaba de la presencia del Señor. Ahora imagínense, un monte grandísimo temblaba de la presencia de Dios. Entonces el cuerpo humano no podía resistir toda la gloria de Dios dentro de él. Como usted y yo hoy en esta mañana, no podemos resistir toda la gloria de Dios que esté adentro de nosotros. Dios ha depositado su espíritu en nosotros. Ahora mire bien, si el monte temblaba con la presencia de Jehová, ¿cuánto más nosotros, hermanos? No somos montes, pero somos el templo de Dios. Y cuando la gloria de Dios entra en nuestros cuerpos, por eso muchas veces mira usted, hermanos, mira hermanas, que comienzan a temblar, llorar, danzar, porque están sintiendo la gloria del Dios Todopoderoso habitando dentro de ellos. Dele un aplauso fuerte al Señor. En el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 19 al versículo 21, dice: respondió Jesús y díjole: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mire bien, ¿qué dijo Cristo? Destruir este templo. Está hablando de su cuerpo. No está hablando del templo que habían edificado, porque los judíos comenzaron a decir: ¿cómo es posible? Este hombre está diciendo destruir el templo y el 3er día yo lo levantaré. ¿Cómo se pone a decir eso cuando nuestro padre los tomó 49 años para hacer el templo? Y él dice que en 3 días lo va a hacer. Imposible. Ellos no entendían, estaban ciegos espiritualmente. Eran religiosos, pero es todo lo que eran religiosos. No entendían los textos, no comprendían las cosas espirituales. Por eso ellos decían, tomaron 49 años para hacer este templo. Y él dice que en 3 días lo va a levantar. Imposible. Dice, imposible que lo levante en 3 días. Bueno, si hablaba del templo de una estructura, sí era imposible, pero si hablaba de su cuerpo físico, no era imposible. Para Dios no hay nada imposible. Verso 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Hace una pregunta: ¿tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire bien, él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que dice Melequías, que Jehová vendrá a su templo, no está hablando de un edificio, está hablando del cuerpo humano de Jesucristo. Ahora, podemos probar que eso es lo que se estaba refiriendo. Váyase conmigo en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Mire lo que dice. Quiero mostrarle lo que está diciendo Isaías 11. ¿Se lo tienen? Verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará. Mire bien, en otra versión dice: y derramaré. Aquí dice: y reposará sobre él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que dice: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si mira bien, aquí Jehová dice: derramaré sobre él, hablando de Cristo. ¿Qué va a derramar? Su Espíritu.
Quiere decir que Cristo cuando nació era hijo de Dios, pero conforme a la ley, él tenía que ser ungido con el poder de Dios para ejercer su ministerio como rey de Israel, como profeta y como sacerdote. Entonces usted ve que Cristo cuando fue al río de Jordán, se da cuenta que Cristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Y no estamos contradiciendo la Escritura, la Biblia lo enseña. En el río de Jordán, Juan el Bautista dice que él vio el cielo abierto y luego la Escritura dice que él vio el Espíritu Santo descender sobre Cristo, pero dice que él lo vio como una paloma. Ahora hagamos la pregunta, ¿el Espíritu Santo es una paloma? No, el Espíritu Santo no es una paloma. Era un símbolo que estaba representando para que Juan reconociera que el Espíritu Santo iba a reposar sobre el Señor Jesucristo. Cuando Cristo recibió el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que entonces por el Espíritu fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Ahora bien, voltees tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Gloria a Dios. ¿Sí lo tienen? Hechos 10, 38. Mire, y le digo, hermano, porque necesitamos entender perfectamente lo que la Biblia está diciendo y tal vez no lo vamos a entender todo, pero Dios es el que da la capacidad para comprender. Hechos capítulo 10, versículo 38. Mire lo que dice. Yo creo que vea que no estamos adulterando la palabra, estamos hablando de lo que es. Amén. Verso 38 dice, como Dios, ¿qué hizo Dios? Dígalo fuerte, ¿qué hizo Dios? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? Ahora, note usted, cuando Cristo comienza su ministerio, Él no lo comenzó hasta que fuera ungido primero con el poder del Espíritu Santo. Cuando Él fue ungido con el poder del Espíritu Santo, ahorita les voy a enseñar no solamente dos textos, pero hermano, hay muchos más textos que muestran que Cristo fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que note, cuando Cristo nació como un niño común. No tenía el poder del Espíritu Santo cuando nació. Porque si lo hubiera tenido, no fuera necesario que fuera bautizado con el Espíritu Santo, ni que fuera profetizado que él iba a recibir el Espíritu Santo. Pero como era una ley que nadie podía tener un ministerio si no eran ungidos primero. Entonces Cristo cumplió la ley también cuando se bautizó, porque el bautismo nos habla de una purificación. Y luego nos habla que Cristo fue ungido para iniciar su ministerio. Y miramos que Cristo comienza su ministerio de los 30 años hacia adelante, que duró aproximadamente 3 años y medio su ministerio. Pero dice aquí, el verso 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque, ¿qué dice? Porque, ayúdenme con esa parte, ¿por qué? Note, Dios estaba con él. Ahora, no es que solamente Dios estaba con él, Dios estaba en él. Esa es la diferencia, Dios estaba en él. Por eso Cristo tenía el poder y la autoridad. Cristo tenía poder, hermanos, de reprender los vientos y el mar y se sujetaban a él. Él tenía poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque era Dios manifestado en carne. En otra palabra, cuando hablamos de Dios manifestado en carne, que Dios se cubrió con un velo de carne, que era la humanidad de Cristo. Por esta razón, Él podía hacer lo que estaba haciendo, porque era Dios estaba en Él. Ahora, le digo algo en esta mañana. ¿Sabe usted cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Entonces, Dios está dentro de usted, ¿sí o no? ¿Usted se convierte en un Dios? ¿Verdad que no? No, somos hijos de Dios. Pero sin embargo, el mismo Espíritu que Cristo tenía, lo tenemos nosotros. ¿No le emociona saber usted, hermano, que el mismo Espíritu que Cristo tuvo, lo tiene usted, lo tenemos yo hoy en esta mañana?
¿No le llena de emoción, de alegría saber que Dios Santo vive dentro de usted? Usted es el templo del Dios Todopoderoso. ¿Ah? Y sin embargo, usted no es Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Alguno puede decir, bueno, Cristo pudo hacer los milagros porque Él era Dios. Bueno, si hablamos de la divinidad, Él siempre ha sido Dios como divinidad, pero como humano también fue hijo de Dios. Y como hijo de Dios tuvo estos poderes, habían en Él, hermano. Y si el Espíritu de Dios está dentro de usted y dentro de mí, hermano, quiere decir que nosotros tenemos el mismo poder que Cristo tuvo bajo su ministerio terrenal aquí. La diferencia es que Cristo se apartó de todo lo que era malo y Cristo vino a hacer las obras buenas para glorificar a Dios por sus obras. Y la diferencia es que nosotros como hombres y mujeres muchas veces no hacemos la obra de Dios. A su nombre. Sabemos que fuimos llamados para hacer buenas obras, pero no las estamos haciendo. A eso estamos fallando a Dios. Por eso muchas veces cuando queremos hacer algo no lo podemos hacer, hermano, porque no estamos completamente entregados a Dios. Pero si usted se propone entregar su vida 100% a Dios, yo le garantizo que muchos de los milagros que Cristo hizo, usted y yo lo puede hacer también hoy en esta mañana. A su nombre. Cristo dijo, Él dijo que mayores cosas iban a hacer los discípulos que Él. Mayores cosas. ¿Sabe usted? Si Cristo dijo a sus discípulos y a los que iban a venir tras de Él, mayores cosas van a hacer ustedes, ¿cuáles serán esas mayores cosas? Cristo pudo reprender el viento y el mar. ¿Cuántos de nosotros podemos ir a la orilla de la playa y reprender los huracanes para que no peguen? ¿Verdad que no? Si viene un huracán, primero tratamos de escondernos porque miramos aquel tremendo viento, pero Cristo lo pudo hacer. Si miramos un muerto, ya se murió, ya nada se puede hacer. No pensamos que tenemos el poder de orar y el muerto puede resucitar, porque el mismo poder que Cristo tuvo lo tenemos nosotros también hoy en esta mañana. Amén. ¿O no creen eso? Nosotros tenemos el mismo poder. La diferencia es que tememos y dudamos del poder que tenemos. Mire usted, la cosa que usted y yo podemos hacer que Cristo no hizo durante su ministerio es que Cristo nunca puso la mano sobre nadie para que recibiese el bautismo del Espíritu Santo. Nunca lo hizo. ¿Sabe por qué Él no lo hizo? Porque su tiempo no había llegado todavía. No lo hizo porque Él todavía no ascendía a la gloria. Y Él dijo que si Él no se va a la gloria no puede mandar al Espíritu Santo. Era necesario que Él subiera para que enviara el poder del Espíritu Santo. Se fue al cielo y le dio órdenes a los discípulos que es en el aposento alto, no salgáis de ahí hasta que seas embestido del poder de lo alto. Cuando Él descendió, vino el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablase. Y los milagros que Cristo hizo, ellos comenzaron a hacerlo también. ¿Ah? Entonces, hagamos la pregunta: si Dios estaba en Cristo, si Dios estaba en los apóstoles, este ministerio no terminó con ellos. Este ministerio fue dado a la iglesia. Y si usted y yo somos parte de esa iglesia, debemos de tener el poder de reprender y echar fuera demonios. Tenemos el poder de poner manos sobre los enfermos y puedan ser sanados. Tenemos el poder, hermano, de cerrar los cielos, hermano, bajo la voluntad de Dios. Tenemos el poder, hermano, de hacer muchos milagros para la honra y la gloria de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Usted tiene ese poder. No tenga miedo a utilizar lo que Dios le ha entregado en sus manos. Ahora, yo lo estoy enseñando textos del Antiguo y textos del Nuevo Testamento que confirma que todo lo que fue profetizado se está cumpliendo a pie de la letra. Amén. Dios no es un autor de confusión y Dios no promete algo que Él no lo pueda cumplir. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. El problema es que nosotros, seres humanos, prometemos y se nos olvida y no cumplimos. Es nosotros como seres humanos.
pero Dios no trabaja de esa manera. En el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 6, dice, por tanto, mi pueblo, note, aquí habla de Jehová, por tanto, dice Jehová, mi pueblo, habla de un solo pueblo, habla de un solo pueblo. Dios tiene un pueblo, literalmente tiene un pueblo, que es la nación de Israel. Y luego tiene otro pueblo que es espiritual, que viene siendo la iglesia. ¿Cuántos son partes de la iglesia en esta mañana? ¿Cuántos son partes de la iglesia? Gloria a Dios. Entonces, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. En aquel día, habla futuro, en aquel día, ahora no nota lo que dice, porque yo mismo, dice Jehová, porque yo mismo que hablo, ¿qué dice? Léalo usted, yo quiero que usted lo lea. ¿Qué dice? Porque yo mismo que hablo, dice Jehová. ¿Qué más dice? Estaré presente. A Jehová nadie lo puede ver porque es incorpóreo, él no tiene cuerpo, es invisible, es un espíritu. Números capítulo 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, sino es hombre que es Dios, es espíritu. Pero también declara, no es hijo de hombre tampoco. Aquí está declarando dos cosas, Dios no es hombre y Dios no es hijo de hombre, está declarando. ¿Ok? En el libro de Isaías, capítulo 1, San Juan 1, 18, dice, nadie la ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, lo he declarado. La palabra unigénito es una palabra muy importante, nos habla aquí, dice, déjame ver, el unigénito, ¿qué dice? El único engendrado por Dios. Dios no engendró otro hijo afuera de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermano, tiene doble naturaleza. Era 100% Dios en lo espiritual, en lo divino, pero también era 100% hombre en lo material. Como ser humano, nació y murió. ¿Sí o no? Cristo nació en Belén de Judea, pero murió en la cruz de Calvario y lo sepultaron porque estaba muerto. Lo sepultaron por 3 días. Pero no se quedó en la tumba. Por eso cuando Cristo dijo, estaba hablando de eso, cuando Cristo dijo, destruye el templo y en el tercer día yo lo levantaré, está hablando del templo, del tabernáculo, de la casa, de la morada de Dios, que era su cuerpo humano. Dijo, destruye este templo, dijo Cristo, y el tercer día yo lo levantaré. Y se da cuenta que Cristo levantó el templo o su cuerpo en el tercer día, cumpliendo las profecías. Entonces Dios no es autor de confusión. Dios cumple lo que dice. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora mire bien. San Juan capítulo 17, versículo 6. Muchos trinitarios usan todo el capítulo 17 para probar la Trinidad. Y la Trinidad es una dogma. La Trinidad no es una enseñanza bíblica. Ellos utilizan esto para decir que la Trinidad es una enseñanza bíblica. Ninguno de los apóstoles lo enseñaron. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento lo enseñaron. Los patriarcas nunca hablaron de ninguna Trinidad. Todos ellos conocieron solamente un solo Dios. Y para ellos el único Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. Y usted se da cuenta que este Jehová de los ejércitos es el mismo en el Nuevo Testamento. San Juan 17, versículo 6, mire lo que dijo Cristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes y guardan tu palabra. Hagamos la pregunta, ¿cuál fue el nombre que Cristo manifestó aquí en la tierra? ¿Cuál fue el nombre que Cristo manifestó aquí en la tierra? Si mira bien, Mateo 1:1 dice, concebirás y dará luz a un hijo, le llamará su nombre Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. El versículo 23 dice, se le llamará su nombre Emmanuel. Ahora dice, Emmanuel, que quiere decir, ¿qué dice, hermanos? Dígame, ¿qué dice? Ahora, la gran pregunta, si Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, entonces hagamos la pregunta, ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios? El primero
¿El segundo o el tercero? ¿A cuál Dios? Cuando dice aquí, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, estaba el mismo Dios, el Dios de Abraham, que era Jehová, el Dios de Moisés, que era Jehová, el Dios de David, quien era Jehová, el Dios de Noah, que era Jehová, el Dios de los profetas, que era Jehová. Un solo Dios, y su nombre en el Antiguo Testamento era Jehová de los ejércitos. Pero nos damos cuenta que este mismo Jehová, la única forma, hermano, que él podía redimir a Israel y a la iglesia es derramando su preciosa sangre sobre la cruz del Calvario. Y como Dios no lo podía hacer, entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Se tuvo que proveer un cuerpo donde Él pudiera habitar y venir y dar su cuerpo en sacrificio para derramar sangre, para que así de entre el pueblo judío y los gentiles, Él pudiera formar una iglesia gloriosa que llevase su precioso nombre. Denle un aplauso fuerte porque por la sangre de Cristo, hermano, somos un solo cuerpo para la gloria de Dios. Versículo 26 del mismo capítulo. Yo les he manifestado tu nombre, lo manifestaré aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El libro de Hebreos 2:12 dice diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de las congregaciones lo declaré. Yo quiero que miren, el único nombre que el mundo debe de conocer, que tiene el poder para transformar a más vil pecador, que tiene poder para sanar todas dolencias, que tiene poder para sanar toda enfermedad, que tiene el poder, hermanos, para ponerle a usted en el nombre, en el libro de la vida, es el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Yo quiero que vaya rápidamente conmigo en el libro de Lucas 24. Mire Lucas 24. Verso 47. Vamos a comenzar con el verso 45. Aquí hay un texto muy importante. Mire bien. ¿Sabe? Cuando hablamos de la divinidad de Dios, muchas de las veces la gente lo quiere tomar de una forma teológica y está bien. La gente se basa en muchos libros que pueden acumular y se basan a los escritores que están, los escritores han escrito en esos libros. Pero yo quiero que entienda usted una cosa. Lo que es un diccionario bíblico ilustrado, lo que es un libro comentarista, todo eso son libros que le pueden ayudar en alguna área. Pero eso no es la palabra inspirada de Dios. Esos son libros con pensamientos de hombre, no es la palabra de Dios. Entonces, el único que te puede mostrar es el Espíritu Santo. Es el único. Mira lo que dice aquí, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? ¿Quién les abrió el entendimiento, hermanos? ¿Quién fue que les abrió el entendimiento a ellos? Bueno, el único que tiene el poder para abrir el entendimiento es nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Porque si el Señor no te revela, nunca lo vas a entender. Nunca lo vas a comprender si Dios no te revela a usted su nombre. Si Él no te revela que Él es el único Dios verdadero en el Antiguo y Nuevo Testamento, nunca lo vas a comprender. Aunque vayas a las universidades más grandes del mundo, más preparados del mundo, pero si no, Cristo no te abre el entendimiento, nunca vas a entender lo que Él quiere decir. Porque muchas de las veces lo queremos basar a libros muy sofisticados para demostrar qué tan inteligentes somos. Pero hermano, Dios puede escoger una persona que no sabe ni leer ni escribir y revelarle a él su nombre. Y que tiene toda la educación, preparación y todo, se queda sin el conocimiento. ¿Por qué? Porque hay quien le busca a Dios en espíritu y en verdad. Y hay quien busca de Dios según por los conocimientos que pueden poseer. Esto no tiene que ver con el conocimiento, esto tiene que ver con revelación. Esto tiene que ver que Dios te va a abrir el entendimiento y te va a demostrar lo que Él es. Por eso en el verso aquí dice que Él les abrió el entendimiento. Mira el siguiente versículo 46 y les dijo así, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces dice el verso 47, y que se predicase ¿cómo? Ayúdeme.
que se predicase en su nombre. ¿Qué se va a predicar? ¿Y cuál es su nombre, hermanos? Jesucristo. Que se predicase en su nombre. ¿Qué se va a predicar? El arrepentimiento. ¿Y qué más? El perdón de pecados. Y note que el único que dice que puede perdonar pecados, Jehová. Jehová declara que Él es el único que puede perdonar. Y Jehová declara que Él es el único salvador sobre la tierra. Entonces aquí fuera un problema muy grande. Si Jehová es el único que puede perdonar, y si Jehová es el único que puede salvar al ser humano, es el único salvador, entonces tenemos un problema, porque Cristo se declara que Cristo es nuestro redentor. Él es nuestro salvador. Él es quien perdona todos los pecados. ¿Tendremos nosotros dos salvadores? No. ¿Podemos tener nosotros dos redentores? No. ¿Murieron dos en la cruz de Calvario para que usted y yo tuviéramos perdón hoy en esta mañana? No, fue uno que murió en la cruz de Calvario. Y el que murió en la cruz de Calvario era el Señor Jesucristo. Jehová mismo declara en el libro de Zacarías, dice: por esta causa, en aquel día, habla de futuro, en aquel día yo mismo que hablo, dice Jehová, estaré presente. Y luego le preguntarán en el verso 14, capítulo 14, le dicen a Jehová: ¿qué heridas son estas en tus manos? Mire lo que le preguntan a Jehová: ¿qué heridas son estas en tus manos? Ahora, ¿cómo hirieron a Jehová? Si Jehová no es un hombre, Jehová es un espíritu. ¿Cómo recibió heridas en su mano si es un espíritu? Bueno, estaba hablando proféticamente del cuerpo de Cristo. Lo que Jehová estaba declarando, el cuerpo que van a ver ustedes en el futuro, soy yo. Es lo que estaba declarando. Yo voy a estar presente en aquel día. Me van a dar heridas en mis manos y en mis pies en aquel día, y se cumplió en el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso le preguntaron: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: estas heridas puedes recibir en la casa de mis amigos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y usted y yo sabemos que a Jehová nunca lo crucificaron. Pero cuando hablaba de esto, estaba hablando que Jehová mismo se iba a preparar un cuerpo, porque Jehová es un espíritu, no puede derramar sangre. Pero Él se iba a preparar un cuerpo y iba a venir a esta tierra con tener un ministerio terrenal, y la gente no lo iba a entender. Por eso dice San Juan, en el capítulo 1 de San Juan: el mundo por Él fue hecho, y a los hijos vino, y los hijos no lo conocieron. Mire, los mismos judíos que conocían la ley no conocieron a Jesucristo como Jehová de los ejércitos. Por eso querían matarlo, lo rechazaban, lo criticaban, lo humillaban, porque no entendían las profecías que se estaban cumpliendo delante de ellos. Zacarías sigue diciendo, refiriéndose a Jehová. Y dice: ¿cuál es mi salario? Dice Jehová, con la cual me han apreciado. Y luego dice la escritura: 30 monedas de plata. Mire, está hablando de Jehová, no está hablando de Cristo, está hablando de Jehová. Dice: 30 monedas de plata. Dice Jehová: buen precio con la cual me han apreciado, ha dicho Jehová. Échalo en el tesorero del templo. A Jehová nunca lo vendieron. Pero a Jesucristo, la Biblia dice que Judas fue y lo vendió por 30 monedas de plata, cumpliéndose la profecía que estaba en el libro de Zacarías. Ahora, ¿estamos sirviendo al Dios verdadero? Claro que sí, porque la Biblia dice que no más hay uno. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ayúdeme esta mañana, Jehová uno es. En ninguna parte en la Biblia dice Jehová es 3 en 1, en ninguna parte. Jehová es uno, solamente uno, no hay otro. Por eso mismo Jehová declara: no hay dioses antes de mí, dijo Jehová, ni hay dioses después de mí. Pero el mundo religioso metió otro ahí, y no se quedaron contentos, metieron otro por allá. Y me imagino Jehová: mire, ¿y esto qué? ¿Qué están haciendo esta gente? Cuando yo les he declarado abiertamente que Él es el único Dios y no hay otro Dios afuera de Él. Dale un aplauso fuerte a Cristo. No hay. No lo hay. Cuando hablamos de la creencia de la Trinidad no es una creencia judaica.
Porque los judíos eran, o bueno, más bien son monoteístas. Ellos creen en un solo Dios. Ellos no creen que Dios se puede dividir en dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Ellos creen que solamente es un solo Dios. Incluso, hermano, no muy lejos. El primer mandamiento que usted mira en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 3 al 5, nos habla bien claro. Jehová mismo dice al pueblo de Israel: no tendrá dioses ajenos delante de mí, singular. No dijo nosotros, sino que habló singular, delante de mí. Cualquier otro Dios afuera de Jehová rompe el primer mandamiento y ya rompimos la ley de Dios. Solo que nosotros entendemos por la palabra que hay un solo Dios. Aún el apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5, dice el apóstol Pablo: ¿de quiénes son las patriarcas? ¿Y de quién? Según la carne, dijo Pablo. Según la carne. ¿Quién era el que vino según la carne? Cristo. Dice, el cual es Dios. Mire cómo Pablo le declara. Dijo, el cual es Dios. No dijo sobre una tercera parte, porque los otros dos tienen otras partes. Y no puede agarrar todo. Pero Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Pablo declaró que Jesucristo es Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pablo declaró que no hay otro Dios afuera de Jesús. Cuando usted mira el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10, dice a los filipenses, note bien, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Ahora note usted eso. ¿Qué está en el cielo? Vamos con la primera parte. ¿Qué está en el cielo? Ya le hago pregunta a usted como escuela dominical. ¿Qué es lo que está en el cielo, hermanos? Ángeles, querubines, serafines. Y tenemos, ¿cuántos tronos en el cielo hay? Solamente uno. Hablando aparte de los 24 ancianos, solamente hay un trono y uno que está sentado en el trono. Pero la Biblia dice que a Jesucristo se le va a doblar, ¿qué? Toda rodilla. Oiga bien, a Jesucristo se le va a doblar toda rodilla. Ahora, si nosotros tenemos la creencia, y cuando la tenemos, gracias a Dios, pero si tuviéramos nosotros la creencia que el Padre es una persona y que el Espíritu Santo es una persona, y si son personas tienen rodillas. Y si tienen rodillas, entonces Pablo dice que todo lo que está en el cielo tiene que doblar sus rodillas al Señor Jesucristo. Los querubines, serafines, todos los ángeles administradores que están en el cielo, incluyendo si está la primera persona o la tercera persona, si son personas, tienen que doblar sus rodillas también delante de nuestro Señor Jesucristo, siendo a nuestro Señor el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Denle un aplauso fuerte, Señor. No sé si me está entendiendo en esta mañana, si me hago claro. Pero bíblicamente el Padre no es una persona, es un espíritu. Y el Espíritu Santo, hermano, no es una persona, es un espíritu. No tiene cuerpo como usted y yo, es un espíritu. La única persona que los habla aquí es el cuerpo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el texto, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, dice la Biblia. Hermanos, almas que están allá en el infierno van a tener. Mire, yo estaba pensando en esto. Mire bien usted. Usted y yo, esta mañana, tenemos el libre albedrío de adorarle con libertad. Con libertad. Tenemos el libre albedrío de ponernos de rodillas delante de Él y glorificar su precioso nombre. Libremente lo podemos hacer. Y la gente que hoy en día no lo quiere hacer libremente, y la gente que muere en sus pecados porque no quisieron sujetarse a Dios y no lo quieren hacer. La Biblia dice que aun cuando mueran y estén allá, desde allá, hermanos, desde el infierno, van a tener que doblar sus rodillas y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque si no lo hacemos voluntariamente,
todas maneras desde el infierno van a tener que darle gloria a Él. No conviene mejor darle gloria ahorita que podemos hacerle libremente y no hacerlo desde allá. A lo menos yo no quiero estar allá, yo quiero estar allá con mi Padre Celestial. Denle un aplauso fuerte al Señor porque estamos peleando por esta salvación maravillosa que Cristo nos ha dado. Gloria a Dios a su nombre. ¿Sí están entendiendo esta mañana? ¿Sí? Yo quiero que usted comprenda que no hay dos. En el cielo no hay dos, no hay tres, hay solamente uno. Cristo mismo declaró en capítulo 28, versículo 18 de Mateo. Cristo mismo dijo, toda potestad me es dado en el cielo. Si Él tiene toda potestad, nadie más tiene el poder que solamente Cristo tiene en su sola potestad. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él es un Dios de misericordia, un Dios amoroso. Y espero que puedan ustedes entender, y si no entiende, puede hacer preguntas. Para eso estamos, hermano, para tratar de ayudarle, sacarlo de todas las dudas que usted pueda tener, hermano, porque la duda no es buena. La duda es lo que hace mucha gente pecar, la duda es lo que hace mucha gente desviarse del camino verdadero y irse con otros caminos que no son agradables. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que... Buenas tardes, hermanos y amigos y visitantes que nos están escuchando o que me están escuchando hoy en esta tarde. Yo soy el pastor Tom Pérez Jr. de la iglesia 7820 de la calle Fallbrook. Queremos extenderle a usted una invitación para que venga y nos acompañe en nuestros servicios. El día de los martes a las 7 p.m. tenemos culto general. El día jueves tenemos culto de oración a las 7 p.m. El sábado tenemos culto juvenil a las 7 p.m. de la tarde. Y por los domingos tenemos escuela dominical a las 10 a.m. de la mañana y el culto evangelístico por las 5 de la tarde. Y quisiéramos extender esta invitación para que venga y nos acompañe. Y juntos vamos a adorar y alabar y glorificar a Dios. Es mi deseo conocerle y es mi deseo que usted pueda acompañarnos en las adoraciones y a la palabra de Dios como Dios ha puesto en su palabra. Por el momento me despido y le doy gracias a Dios por todo, por cada uno de ustedes que nos están escuchando y nos han visto. Y si usted tiene una pregunta, tenga la bondad de llamarme a 832-236-5818. Que pase buenas noches y que Dios les bendiga.